un especialista con nosotros para hablar de esto que estamos justamente comentando y de las novedades que hay en relación a la pandemia. La doctora Ángela Gentile. ¿Cómo está, doctora? Gracias por atendernos. Buenas noches. Un saludo para todo Córdoba. Bueno, a ver, este salto, 438 son hoy, ¿no? Es una cifra fuerte, digamos, sigue habiendo una espiral hacia arriba en la cantidad de contagios detectados, ¿no? Bueno, evidentemente estamos entrando en un aumento del número de casos que dijimos que era esperado, pero que lo que queríamos era que fuera controlado. Es decir, no una curva exponencial, sino que pudiéramos ir, por un lado, preparando el sistema de salud y por otra parte, al ser controlado también, poder hacer que cada uno de nuestros pacientes pudiera tener el lugar adecuado para su atención. Pero también tenemos que tener claro que en la zona metropolitana, fundamentalmente en Ciudad de Buenos Aires, en los barrios vulnerables, y ahora se está haciendo también en el conurbano, se comenzó un sistema diferente de vigilancia epidemiológica, que se llama Detectar. Es un programa en el cual cambia la estrategia, se va a terreno y se buscan casos sospechosos con una definición más sensible. Con solo 2 síntomas, ya ese paciente se estudia, se testea, se buscan los contactos y se intenta individualizar los casos aún con menos síntomas o asintomáticos para cortar la cadena de transmisión. Es decir, antes en la zona metropolitana uno llamaba al 107 o al 147 si tenía un síntoma, pero ahora no, se va a terreno en áreas vulnerables y se busca precisamente los casos más leves. A ver, doctora, estará al tanto seguramente que en Córdoba capital hemos dado marcha atrás en la flexibilización y por lo tanto hay 16 barrios que en este momento están siendo testeados. Y mi pregunta es la siguiente, si un médico le hace a un paciente potencial de coronavirus hoy un test y le sale tal vez negativo, eso no quiere decir que en los próximos 14 días de testeado pueda dar positivo. Es decir, entonces, ¿por qué se hace en realidad a sabiendas de que a lo mejor le da negativo en ese momento y varios días después se termine positivizando? Bueno, pero usted recuerde que aparte de a los contactos chequear con PCR, se los coloca en cuarentena por 14 días con medidas de distanciamiento. Cada vez que uno detecta un caso positivo, los contactos entran en cuarentena y de esa forma se va evitando la transmisión. Si uno detectara casos y a los contactos los dejara seguir la vida habitual, evidentemente muchos de ellos, incluso como usted muy bien dice, que a lo mejor en un momento son negativos, pueden ser positivos. Por eso la cuarentena y el distanciamiento en los contactos es clave. Y también es clave el armar estrategias diferenciadas en barrios que así lo meriten, porque esos barrios, como puede ser lo que usted menciona en Córdoba o lo que nosotros mencionamos en las villas, son conglomerados, grupos especiales en los cuales el virus está circulando con más alta transmisibilidad. Se mueve más rápido, generalmente con mucha densidad poblacional o con circunstancias que lo ameritan. Por eso es que también se necesitan estrategias de captación más importantes. Cuando usted dice estrategia de captación es lo que estaba contando, ir a buscar el virus, digamos, ir a detectarlo. Exactamente, uno con técnica de PCR busca el caso y una vez que identifica el caso, busca los contactos. Generalmente, muchas veces en los barrios más vulnerables, los contactos no son 2 o 3 personas, son muchas veces muchas personas que comparten una misma casa, una habitación, a veces una sola cocina o baño con mucha cantidad de gente. Son situaciones de mucha vulnerabilidad. En ese caso hay que redoblar esta estrategia para poder encontrar casos y contactos, porque evidentemente a mayor densidad de la población cuesta mucho más hacer la cuarentena y también cuesta mucho más también frenar la transmisibilidad del virus. Claro, planes favorecen precisamente el lentecer la transmisión. Claro, acá hay un caso en Córdoba de un muchacho que trabaja en un supermercado que los 10 miembros de su familia terminaron contagiados, o sea, y viven todos en la misma casa. Exactamente, son familias numerosas que comparten a lo mejor muchos, cocina, baño, digamos el lugar de estar, y evidentemente hay que redoblar esfuerzos
para poder entender qué es lo que está pasando en esa área, y esto implica testear, aislar y buscar contactos. Esto va a aumentar el número de casos, pero es la única forma de enfrentar la situación. Y por otra parte también pensemos lo que dije antes, estamos en una pandemia y los casos van a ir aumentando. Queremos que sean controlados, pero van a ir aumentando. Bueno, aprovechamos que es asesora, que está muy cerca del presidente Alberto Fernández, para saber qué estaría pensando, ¿no?, para lo que va a hacer el próximo sábado cuando anuncie cómo va a continuar esta cuarentena. Por un lado, teniendo en cuenta que son varias las provincias de la Argentina que no tienen hace 15 días ni un solo caso. Y por otra parte, algunos conglomerados que están sufriendo justamente el coronavirus positivo. Exactamente, esto es un punto clave porque la situación no es homogénea en el país. Por eso se han determinado indicadores epidemiológicos como la duplicación del número de casos, el RO, que es el número de casos secundarios a un infectado. También se determinan otros indicadores que nos permiten decir si un área puede pasar de una fase 3 a una 4, de una 4 a una 5, y eso implica flexibilizar actividades. También se dijo siempre que si es necesario, ahí se puede retroceder y es bueno hacerlo. Creo que Córdoba es un excelente ejemplo de la madurez con que encaró la situación, porque evidentemente cuando vio una situación epidemiológica preocupante, retrocede y vuelve a la fase previa. Y esto es muy dinámico, muy dinámico. Provincias que a lo mejor en este momento, a lo mejor no tienen casos o muy pocos, a lo mejor los pueden llegar a tener, y hay áreas que en este momento están con un aumento franquísimo del número de casos y van a estar en otra situación. Doctora, el pasar de una fase a la otra depende del análisis de la situación epidemiológica fundamentalmente. Son datos objetivos que permiten ir delineando la situación. Doctora, en este aluvión de información científica que hay desde que comenzó la pandemia, hoy hemos visto publicaciones que hablan de la Organización Mundial de la Salud, esta vez hablando, digamos, derribando la obligatoriedad del barbijo por el peso que tiene el virus, digamos, la fuerza de gravedad que hace que no vaya tan lejos, ¿no? ¿Esto es algo que está comunicado oficialmente así? ¿Hay novedades respecto de esto? No, todavía no hay ninguna novedad porque no se ha analizado. Siempre dijimos igualmente una cosa desde el primer momento. El barbijo social es simplemente para evitar que uno, si tiene pocos síntomas, en estos asintomáticos o con síntomas muy leves, contagie a los demás. No es para protegerme yo, es para proteger a los demás. Pero si el que está enfrente mío lo usa, también con el mismo objetivo, se van armando barreras epidemiológicas. Pero el barbijo social no es lo más importante. Lo más importante es el distanciamiento social y el lavado de manos. El barbijo, que en realidad yo lo llamaría que tiene que tapar boca y también tiene que tapar nariz, porque las células más receptivas del coronavirus están más en la nariz que incluso en boca o en la conjuntiva. Por eso es tan importante entender qué es el distanciamiento. El barbijo es una medida que ayuda, que crea conciencia, que es simplemente una medida adicional. Gracias, doctora. Muy clara. Gracias por su tiempo, muy amable. No, gracias. Buenas noches. Gracias, doctora. Una de las especialistas que asesora al presidente en el curso de esta cuarentena, ¿no?